Aquí en Pergamino pasan muchísimas cosas. Aquí en Pergamino hay gente muy capacitada y con mucha vocación de trabajo y que aportan todos los días para que esta sociedad mejore. Esa es la idea base, la idea matriz de esto que se llama envivo.diarionúcleo.com. Y además nos metemos con temas de gran actualidad en cada una de nuestras entrevistas. Hemos recibido, y ya cuando uno va llegando a cierta edad también, una gran cantidad de preguntas relacionadas, ¿no?, con la salud sexual, en este caso la salud sexual masculina, que como el sexo es una cuestión de pareja, entendemos que justamente la salud sexual de uno de los miembros de la pareja mejora en general la salud sexual de esa pareja. Y nos han preguntado muchísimas cosas sobre un tema que es muy actual, ¿eh? Uno lo ve permanentemente, lo escucha en conversaciones de café, en reuniones familiares o de amigos, y es la cuestión de la vasectomía. Y para eso hemos convocado al prestigioso urólogo reconocido de nuestra ciudad, el doctor Gabriel Ramela, a quien procedo a saludar. Doctor, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. ¿Cómo estás? Gracias, Carlos. Gracias por lo de prestigioso. No, bueno, usted es muy conocido y reconocido aquí en Pergamino. Y bueno, la trayectoria es también muy importante, así que... Sí, bueno, gracias, igualmente. Sí, me tocabas el tema de la vasectomía. Sí, justamente quería empezar por el principio, es preguntar, ¿qué es la vasectomía? Bueno, mira, es un tema que realmente está, por suerte está un poco como de moda, y digo por suerte porque es un método de anticoncepción, un método anticonceptivo que es muy seguro y lo que produce es que, bueno, muchos otros métodos anticonceptivos que se utilizaban antes o que se siguen utilizando, pero... Perdón, doctor, ¿es sí. muy seguro por efectividad o es muy seguro Claro, para la salud de la persona? No, es muy seguro por efectividad. Ajá. ¿En qué consiste? Básicamente consiste en impedir que los espermatozoides lleguen al semen. Ajá. Y esto se hace con una operación mínimamente invasiva. Nosotros la hacemos por punción, ya no usamos prácticamente un corte, en el cual lo que hacemos es interferir o disecar el conducto deferente, que es el conducto que lleva los espermatozoides del testículo hacia la uretra masculina. Incluso resecamos un pedacito, 1 o 2 centímetros, para mandarlo a analizar. Entonces, impedimos que los espermatozoides lleguen al semen. Esto lo que hace es que sea un método muy seguro y evita otros métodos anticonceptivos que se hacían en la mujer, como la ligadura de trompa, que es una cirugía abdominal, o el tomar pastillas anticonceptivas, que todos sabemos los efectos secundarios que pueden tener. Ajá. El método es muy seguro, te diría que el 99%, siempre decimos el 99% porque existe alguna posibilidad de una recanalización espontánea, están descritas, posterior a la cirugía, pero eso se da en uno en cada 5.000, 6.000 pacientes. Básicamente produce que el hombre eyacule un semen inocuo. Un semen sin espermatozoides. Sin espermatozoides, o sea, claro, sin la posibilidad de fecundar. Exactamente. El semen no cambia prácticamente en nada, porque el mayor aporte en cuanto a mililitros del semen lo aporta la próstata, las vesículas seminales y demás. Las glándulas uretrales, pero no los espermatozoides, no. Así que al hombre no le cambia prácticamente nada. Obviamente, al ser un método quirúrgico, yo nunca minimizo una cirugía ni ningún procedimiento quirúrgico, porque todos tienen sus riesgos. Pero realmente la vasectomía es un procedimiento prácticamente ambulatorio. Se puede hacer con todas las anestesias, con local, general, peridural, lo que sea, pero en general tratamos de hacerlo con local o una peridural y el paciente se opera y se va a su casa. Lo que hay que tener, en primer lugar, me imagino, es una convicción de volverse estéril voluntariamente. Sí, eso uno lo charla mucho con el paciente y le hace firmar un consentimiento. Y esto está muy buena la pregunta porque yo veo chicos jóvenes que a veces llegan al consultorio con 26, 24, 27 años y te dicen que vengo a hacerme una vasectomía. Y la pregunta de rigor es, bueno, ¿vos cuántos hijos tenés? Y muchos no tienen ningún hijo. Entonces mi respuesta es, bueno, no, mirá, tratá de pensarlo porque básicamente es un procedimiento, si bien no es irreversible,
porque hacemos cirugías de recanalización y tienen éxito las cirugías de recanalización. Ahí va la otra pregunta, si era Claro. posible. Pero también, digamos, cuanto más temprano vos te haces una vasectomía, también es factible que pase mucho tiempo en que vos quieras hacerte una cirugía de recanalización. Entonces, cuanto más tiempo pasa entre que vos te hiciste la cirugía y intentar hacer una cirugía de recanalización, menos chances tenés de que esa cirugía de recanalización Sea efectiva. Lo otro que hay que decir también, sobre todo para los jóvenes, ¿no? que si ellos buscan, siempre van a encontrar a alguien que se las quiera, que se las haga. Yo particularmente les digo que no, y no me ha ido mal de esa forma. Muchos han venido a agradecerme con el tiempo para decirme, menos mal que no me la hice. También, si bien podés hacer una cirugía de recanalización, si esa cirugía de recanalización falla en el futuro, vos podés hacer otros métodos de fertilización, como por aspirar espermatozoides del testículo o del Esa era una pregunta que quería hacerle. ¿El testículo sigue produciendo espermatozoides? Sí. ¿Y qué pasa con esos espermatozoides que no pasa llegan a la nada, uretra? no salen a la uretra. ¿Y quedan ahí? Claro, sí. Ajá. Sí. Bien. ¿Y usted recomienda alguna edad particular para poder hacerse una vasectomía? No, pero sí en lo posible. ¿O una edad mínima? No, para edades para la vasectomía no hay. No hay. Hay mucha gente, muchas parejas, hay mujeres que han tenido problemas con el embarazo, ya tienen 2, 3 embarazos y han tenido problemas con embarazos complicados o hipertensas y demás, que bueno, es una indicación precisa en esa gente, una vasectomía en su pareja. Porque la idea es que si esa mujer va a correr riesgo quedando embarazada, bueno, no llegará a eso. Y La edad ya no. que la mujer tiene esos inconvenientes, que la intervención quirúrgica se haga en la pareja también garantiza no agredir el cuerpo de la mujer. No, totalmente. Así que no hay una edad para hacerla. Sí, lo que vos ves es que gente que ya no quiere tener más hijos, básicamente. Claro, y que quiere conservar su vida sexual plena. Exactamente. Bien, en ese contexto, justamente es un tema que genera también muchas preguntas, y es la cuestión de la andropausia, porque uno también en mesas de café o en charlas, ¿es mito, no existe? Fíjate que fulano de tal fue papá a los 80 y pico, Sí. ¿tiene algo que ver? ¿Existe la andropausia, que sería la menopausia masculina, no? Sí, exacto. Sí, claro que existe. Si bien obviamente no tiene la frecuencia de la menopausia femenina, existe en un bajo porcentaje. Por ejemplo, para que vos te dé una idea, en pacientes que consultan por infertilidad o esterilidad, el porcentaje de problemas hormonales en estas cuestiones es cercano al 4%, o sea que es muy poco. Pero sí, lo que uno puede ver en pacientes de edad, que son pacientes que han perdido la libido, o sea que no tienen ningún deseo sexual, son pacientes, lo más frecuente que sean pacientes con irritabilidad, y el paciente se da cuenta que no tiene deseo, más lo único que hacemos son análisis de sangre para evaluar su producción hormonal y de testosterona, que es la hormona masculina, y si esos dan muy bajos, muchas veces hacemos suplementos con testosterona, con el cual hay que tener cuidado también, porque son en general pacientes de edad, muchos de ellos con alteración o con problemas prostáticos. Claro. Y vos sabés que la próstata, y sobre todo el cáncer de próstata, es una enfermedad muy dependiente de la hormona masculina, que es la testosterona. Ya me trabo un poquito porque quiero decirlo con palabras Claro, sí, más... Sí, con palabras más... al alcance sí. del público. Disculpame, Carly, que volvamos al tema porque esto Sí. que lo quiero decir de la vasectomía, que a veces Sí. me preguntan. Sí. Hay que aclarar que la vasectomía no protege contra las enfermedades Porque de transmisión sexual. Es que justamente yo iba a ir a eso en un ratito, porque también habíamos leído ciertas noticias que son alarmantes estos últimos días. Pero lo que quería también consultar son dos temas. Primero, si por lo general la vasectomía está cubierta por las medicinas prepagas o la obra social. Sí, está cubierta. En general, los honorarios obviamente son muy bajos, porque la vasectomía muchos años estuvo prohibida en Argentina. Ajá. No entremos en cuestiones
políticas y demás, pero en otros países del mundo sí se hacen, desde hace mucho tiempo. Y acá hacíamos vasectomías en pacientes por ahí que íbamos a operar de próstata, a cielo abierto, o sea, con cirugías convencionales, y eso evitaba una probable infección testicular o del epidídimo en esos pacientes. Entonces estaba nomenclada como algún anexo a una cirugía, o sea, nada. Y hay gente que cree Lo que... cubren. Y hay gente que cree que, así como el preservativo sí cubre o brinda protección contra las venéreas, cree que con la vasectomía también, y no es así. Nada, no, por supuesto que no. Claro. Eso hay que aclararlo porque hay gente que lo cree, ¿no? Bien. ¿Cuál es la consulta más frecuente, más allá de las cuestiones patológicas, ¿no? Más relacionadas con lo sexual? Porque supongo que hay muchas infecciones urinarias y esas cosas, sí, pero... Bueno, infección urinaria, infecciones de transmisión sexual. Las consultas más frecuentes son las disfunciones sexuales. Ajá. ¿Vos decís en cuanto a sexualidad? Claro, sí. Y las disfunciones sexuales... Disfunción eréctil. Eréctil, sí. Otra cosita, discúlpame. Sí. Con el tema de la vasectomía, porque hay que decirlo, ¿no? Tiene sus complicaciones. Si bien son mínimas, hay algunas complicaciones a largo plazo que pueden tener. Por ejemplo, hay un síndrome de dolor crónico que es muy raro, la verdad que nunca he visto uno todavía, pero también nosotros hace muy poco que empezamos a hacer vasectomía en la Argentina. Así que, bueno... ¿Cuánto tiempo hace aproximadamente, doctor? Aproximadamente. 4 o 5 años. Muy poco realmente. Sí, no, más. 10. 8 años. No quiero decirte por qué. Pero bueno, no más que eso. No más que eso, claro. No más que eso. Disculpame que me decías, ¿qué me decías? No, el tema del dolor crónico. Hasta el momento no han visto. No, hay pacientes que el primer mes pueden tener una sensación de pesadez, o dolor en la herida, o molestias en la herida, una mínima infección de piel. Todas esas son complicaciones. El dolor crónico se ve en un porcentaje entre el 3 y el 5% a largo plazo, pero nosotros no hemos tenido hasta ahora, ¿no? En el caso, bueno, me decía que es ambulatorio y implica un periodo de abstinencia. Implica un periodo, más que un periodo de abstinencia, lo que sí hay que aclararle muy bien al paciente, que tiene que esperar y cuidarse en sus relaciones sexuales al menos entre 3 a 6 meses. Ajá. Porque posterior a la vasectomía pueden existir espermatozoides en las vesículas seminales o en la uretra y demás, que los pacientes pueden embarazar todavía. Entonces, hasta que no tengamos un espermograma, que es el análisis del semen, sabiendo que el conteo de espermatozoides es 0, nosotros recomendamos que se sigan cuidando como si no se hubiesen operado. Bien, otras consultas que suele haber también relacionadas con la cuestión sexual, usted me decía la disfunción eréctil, se ha popularizado. De hecho, leí hace algunos días que en algunos lugares estudiaban liberar la patente del famoso sildenafil, sildenafil, que muchos conocemos como Viagra. Ya está liberada. ¿Ya está liberada la patente? Sí. Bien. Hay infinidad de marcas. Hay infinidad de marcas. Sildenafil. También hay otra droga que es un derivado que se llama tadalafilo. Y la verdad que son drogas muy efectivas, sobre todo en pacientes que tienen alguna alteración en el flujo sanguíneo peniano, que es la causa, diría, más frecuente de disfunción sexual eréctil. ¿Qué pasa con las prótesis, doctor? ¿Funcionan? Sí, las prótesis, sí. Mirá, yo estuve muchos años en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Ahí en la avenida Córdoba. Claro, y en esa época, te estoy hablando año... viste, ya estamos grandes. Sí, años 88, 87, ahí empezamos a colocar muchas prótesis en Argentina, porque no había estos medicamentos. Claro. Estaban las inyecciones intracavernosas, o sea, se hacían inyecciones intrapenianas. En ese momento se usaba una droga llamada papaverina, con fentolamina, y otros pacientes venían a colocarse prótesis. Y las prótesis, la verdad que andaban excelentes. Habían prótesis semirrígidas, prótesis inflables, prótesis de 3 componentes, inflables también. Hoy en día ha caído mucho su utilización debido a las drogas vasoactivas que tenemos, como el sildenafil, el tadalafilo. Claro, que además son económicas, digamos, son muy accesibles. Sí. Así que, pero sí, en su indicación la tienen.
Su indicación no tiene. Justamente nos hemos, supongo que la comunidad científica también se ha preocupado mucho por cierta reincidencia o cierta reaparición de enfermedades de transmisión sexual. Entre ellas una muy grave que es la famosa sífilis. Sí, vemos mucha sífilis, pero también vemos muchas uretritis a gérmenes como clamidias, micoplasmas. Por eso la educación sexual en los chicos es fundamental. Bueno, por supuesto de HPV, ¿no? De papilomas virus humanos, lesiones verrugosas. Está muy de moda ahora, yo siempre les digo a los chicos, está muy de moda la depilación masculina, que lo hacen con una maquinita de afectar. Y yo lo que estoy viendo, bueno, estamos viendo en general, muchas lesiones verrugosas, por ejemplo, en el pubis. Pero cuando digo muchas, digo más de 10, 15, 20. Y muchas veces se deben a que ellas tienen una verruga, se afeitan con una maquinita, se hacen microtraumas, se lastiman, y eso se contagia a toda la zona. Entonces yo siempre digo, bueno, vos querés tener menos pelos a nivel del pubis, agarrar una tijerita y pasate una tijerita, no te pases una maquinita de afeitar. Porque si vos tenés una lesión, terminás con 15. Desconocía esta situación. Sí, sí. Bueno, un conocido que tiene un kiosco, un polirrubros, me decía, yo hace 10 años vendía cualquier cantidad de preservativos, ahora no me los compra nadie. ¿Se está dejando usar el preservativo? No, la verdad que no se sabría, no tendría una estadística al respecto. No. Pero yo veo que lo que hay que hacer es una buena educación sexual. Iniciar en los colegios, en el primario. Claro, como siempre cuando se politizan los temas se generan complicaciones, pero es cierto, o sea, estamos hablando de una persona se contagia una sífilis y hay un antes y un después, y probablemente tenga un padecimiento muy grave. Sí, hoy en día con los medicamentos que tenemos es totalmente, se cura totalmente. ¿Se cura por completo? Sí, lo que pasa es que la sífilis es una enfermedad que tiene etapas de evolución. Entonces, si los chicos pasan la primera etapa sin darle importancia, bueno, la segunda y tercera etapa de la enfermedad sí son problemas serios. ¿Me entendés? Claro, sí. Tengo entendido que genera complicaciones mentales. Bueno, eso ya sería la sífilis terciaria, en la cual vos podés tener alteración en el sistema nervioso central. Pero eso pasan años muchas veces para llegar a eso. ¿Y el papiloma humano qué circunstancias genera? Mirá, en la mujer es muy importante el control con las colposcopías, porque las lesiones a nivel del cuello del útero pueden estar relacionadas y están relacionadas con el cáncer de cuello uterino. De los 50 y pico de virus que hay 3 de ellos que tienen íntima relación con el cáncer de cuello uterino en la mujer. En el hombre está relacionado con el cáncer de pene, pero no tiene la misma incidencia, obviamente, que en la mujer. Sí, hay lesiones verrugosas gigantes en las cuales ocultas pueden tener un cáncer de pene. El problema es que si el hombre tiene el HPV, lo puede contagiar. Exactamente. A la mujer. A la mujer y viceversa. Y viceversa. ¿Estamos? Muchas veces el hombre no tiene lesiones, pero la fosita navicular, que es la uretra, puede ser depósito del virus o un lugar de colonización de ese virus y puede contagiar. Por eso es importante los controles ginecológicos femeninos, muy importante. Y bueno, y muchas veces es en forma, digamos, debido a que la pareja se hizo un control ginecológico, se le encontró una lesión por HPV, el ginecólogo o la pareja misma manda al hombre al urólogo a hacerse ver y revisar y demás. ¿Eso tiene tratamiento? Sí, tiene tratamiento. Los tratamientos muchas veces son tratamientos locales en el hombre, bueno, en la mujer también, pero la mujer es la que más se tiene que controlar. Se tiene que controlar y cuidar. Y cuidar. Uno de los principales problemas con el tema de las enfermedades sexuales o de las cuestiones sexuales es animarse a ir a preguntar. Para los que, por ahí la gente joven no tanto, pero los que ya pasamos con los 40, por ahí ir al urólogo, ir al médico, y contar que pasa esto, pero pasa Carly, lo otro. escuchá una cosa, con las cosas que hemos visto en el país, ¿va a tener vergüenza de preguntar? Claro, no tenga vergüenza, no. Pero Yo creo que ya no. Yo creo que la gente
se anima, lo hace y hay bastante concientización. Está bien, yo vivo en un submundo que es el consultorio. Ajá. No es como decís vos en la mesa de café que dice la gente y demás. Bueno, por eso es importante la difusión, esto que estás haciendo vos, y la educación, ¿no? En los colegios. Bien, para poder tener una vida más sana y justamente Y también... más libre también. Y más libre, Claro. exacto. Lo hablábamos días pasados con Germán de Belchú, que dijo lo mismo. Él presentó un libro que se llama Sexualidad Hablemos. Dice, hay que hablar de este tema, hay que hablar de estos temas, y bueno, de esa manera se van a superar no solamente los tabúes, sino que vamos a manejar todos mayor información. Sí, Esa es la idea, justamente por eso la vasectomía genera un montón de cuestiones y de preguntas y de reflexiones, y a veces de mitos también, por eso queríamos... Por eso te aclaré que solamente la vasectomía es un método anticonceptivo y no protege contra las infecciones de transmisión sexual. Claro, es un método Eso, anticonceptivo nada más. que tiene carácter permanente. En general, uno lo podría decir. Yo le digo a los pacientes que son irreversibles, que él tiene que entender que es irreversible. En realidad no es irreversible. Vos podés hacer cirugías de recanalización, hoy en día que tienen éxito, pero cuanto más pasa el tiempo, menos chances tenés. O sea, no está garantizada la reversibilidad. No, lo no podemos está plantear de esa garantizada. manera. Sí podés hacer otros métodos de fertilización aspirando espermatozoides del testículo, del epididymo, y haces un método de fertilización asistida como un ICSI, bueno, cualquiera de ellos. Bien, lo que hay que hacer es consultar. Consultar, Preguntar, sacarse todas las dudas. cuidarse y sí, la consulta es fundamental. La consulta es fundamental. Sí. Doctor, le quiero agradecer muchísimo la presencia aquí. Bueno, nos han salido un montón de dudas Sí, que teníamos, entre ellas la discusión sobre la famosa andropausia y sobre todo también el tema de la vasectomía. Así que bueno, muy agradecido desde ya. Cuando deseen difundir o dar a conocer algún hecho particular, cuenten con este espacio. No, bueno, muchas gracias a ustedes y te felicito porque sé que están cumpliendo un año y me acabo de enterar. Sí, exactamente. Hoy cumplimos un año con este espacio que proponía eso, entrevistar a personalidades de Pergamino que desde su espacio aportan un grano de arena al mejoramiento de la sociedad pergaminense. En este caso, bueno, nada justamente relacionado con la salud personal, la salud física de la gente, y por eso lo queríamos conversar y sacarnos todas esas dudas que teníamos. Bueno, gracias, Carly. Espero haber evacuado alguna duda. Yo creo que fueron todas y que fue muy didáctico, doctor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no es como en la televisión, así que acá nos paramos. Paramos y nos nos vamos. Sí, Perfecto. sí, es el streaming. Bueno, doctor, gracias por venir una vez más. Le deseamos que tenga un gran año y esperemos, bueno, que la información circule como corresponde. Dale, gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Y felicitaciones a aquello. Yo de casualidad manejo el teléfono, mira lo que manejan esto. Claro, no son unos genios, realmente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Era el doctor Gabriel Ramela, urólogo reconocido de nuestra ciudad, con un tema muy interesante que es la cuestión de la vasectomía.